Hay veces que la pista más tonta, la más pequeña, es la que lo desvela todo. Hoy vamos a desgranar La asesina de la bolsa de pipas, una de esas historias de misterio que van mucho más allá y que la verdad son perfectas para comentar en un club de lectura. Y es que desde la primera línea la historia ya te mete de lleno en una atmósfera súper densa, muy de cine negro. Te puedes imaginar la ciudad, ese olor a café frío, asfalto mojado, es el escenario ideal para lo que está a punto de pasar. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a conocer a la asesina y esa pista tan rara que deja. Luego veremos el duelo entre ella y el inspector. Nos pararemos a analizar qué demonios significan las pipas, asistiremos a su encuentro final y, por último, veremos las consecuencias de que todo salga a la luz. Venga, pues vamos al lío. Empezamos justo en el arranque del misterio. Una asesina que es prácticamente un fantasma y una pista, una sola, que lo va a cambiar todo. A ver, ¿cómo es esta asesina? Pues imaginad a una profesional de élite, una sombra. Su gran habilidad es el anonimato total. No es solo una estrategia, es que su identidad es no tener identidad. Así es como consigue ser infalible, moviéndose por los márgenes, letal y sin dejar ni una sola huella. Pero claro, aquí es donde la cosa se tuerce. Después de un historial impecable, por primera vez, deja algo atrás. Y no es un casquillo ni un pello, no. Es una bolsa de pipas de girasol peladas. Un detalle súper mundano, casi absurdo, en una escena de crimen que por lo demás es perfecta. Y aquí es donde empieza el verdadero juego, ¿no? La gran pregunta que nos lanza la historia y que da para mucho debate. ¿Ha sido un simple descuido? ¿Un error tonto? ¿O es un mensaje? ¿Una provocación? Esta es la primera grieta en su fachada de perfección. Claro, si hay una pista, tiene que haber alguien que la siga. Y aquí entra el otro protagonista de esta historia, el encargado de darle sentido a todo, el inspector Mulas. Y esto nos plantea el clásico duelo de opuestos. Por un lado, la sombra, anónima, rápida, eficaz, casi inhumana. Y por otro, el inspector, un hombre ya de vuelta de todo, paciente, metódico, intuitivo. No es un choque de fuerza bruta para nada, es una batalla de inteligencia y sobre todo de paciencia. Esta frase de su madre es, en realidad, su manual de instrucciones como detective. Para Mulas, esa bolsa de pipas no es un trozo de basura, no. Él ve una semilla, algo que si sabe cómo cuidarlo puede crecer hasta convertirse en la verdad. Va mucho más allá de lo evidente. Y ahora vamos al meollo de la cuestión, porque esas pipas son mucho más que una pista. Son, como dice aquí, el alma de la historia. La pregunta del millón. ¿Por qué pipas? Podría haber dejado cualquier otra cosa. ¿Por qué algo tan específico, tan personal? ¿Qué nos está diciendo con esto? La historia no nos da una sola respuesta, sino que nos va dejando miguitas de pan. Quizá fue un acto reflejo, algo que hace sin pensar. O a lo mejor es un recuerdo de su infancia, algo que la conecta con una vida que ya no existe. O, y esto es muy interesante, puede que sea una reacción a la mirada de la hermana de una de sus víctimas, un primer brote de culpa, una necesidad de ser entendida. Y todo este rastro de pistas, de símbolos, nos lleva, como no podía ser de otra manera, al clímax. El momento en el que el cazador y la sombra por fin se ven las caras. Pero no es un tiroteo, es algo muy distinto. Y fijaos qué giro. Es ella la que pone las reglas del juego. Una llamada, un rastro de cáscaras y un mensaje. Ella convierte la caza en una cita. Ella decide cuándo y cómo va a ser encontrada. Toma el control total de su propia captura. ¡Uf! ¡Qué frase! Aquí está la clave de todo. Lo que está diciendo es que está harta de ser un monstruo, un fantasma. No quiere escapar. Lo que quiere es que alguien por una vez la vea como una persona y entienda por qué ha hecho lo que ha hecho. No está pidiendo que la perdonen, ojo, está pidiendo algo mucho más profundo. Quiere una justicia que no sea ciega. Quiere que la atrape la única persona que ha sido capaz de leer su mensaje, de ver más allá de los crímenes y entender a la persona rota que hay detrás. Y claro, uno podría pensar que con la captura se acaba todo. Pues no, nada más lejos de la realidad. Su detención no es el final, es solo la primera pieza del dominó que cae. Su confesión no es un arrepentimiento, es una bomba. No pide perdón, sino que cuenta su historia, y al hacerlo, tira de la manta. Empieza a dar nombres de policías, de gente importante, y destapa toda una red de corrupción, que fue la que en primer lugar la convirtió en lo que es. El sistema que la creó se tambalea. Ella es condenada, sí, pero su verdad obliga a la ciudad a mirarse en un espejo muy feo. Y aquí llegamos a uno de los grandes debates que propone esta historia, ¿verdad? ¿Dónde está la línea entre ser víctima y ser culpable? Ella es una asesina, sin duda, pero la narración nos obliga a preguntarnos quién es el verdadero monstruo, ella
o el sistema que la empujó a un callejón donde la única salida era la violencia? En definitiva, la clave no está en un fallo de cálculo, en un descuido. Su caída viene de un acto de voluntad. Estaba cansada, no de huir, sino de odiar, y decidió permitirse ser vulnerable, ser humana, para poder parar. Así que la historia nos deja con esa pregunta flotando en el aire, una pregunta ideal para cerrar cualquier debate. ¿Puede un acto de venganza personal, por muy justificado que parezca, traer una justicia real, una justicia para todos? Ahí queda eso para la reflexión.